La muerte, uno de los misterios más profundos de la existencia humana, representa una transición ineludible que cada persona habrá de enfrentar. ¿Qué ocurre en los momentos previos a este desenlace definitivo? Según las Escrituras, existen experiencias y señales únicas que preparan el alma para este paso trascendental. Exploraremos aquí esos instantes cruciales y lo que la palabra de Dios revela sobre ellos. Desde la presencia de ángeles hasta la esperanza en la resurrección, cada elemento está claramente delineado en las Escrituras, ofreciendo consuelo y esperanza a los creyentes. Un mapa bíblico para los últimos momentos. La Biblia actúa como un mapa espiritual que guía a través de los momentos finales antes de la muerte, destacando la cercanía de Dios y el papel esencial de la fe en este viaje. La presencia de los ángeles en los momentos finales. La palabra de Dios señala que los ángeles desempeñan un papel crucial al acercarse el momento de la muerte. Ellos están presentes para consolar y guiar al alma en su viaje final. En Lucas 16:22, Jesús narra la parábola del rico y Lázaro, describiendo cómo los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham tras su muerte. Este pasaje ofrece una visión esperanzadora, mostrando que la transición no ocurre en soledad, sino bajo el cuidado de mensajeros divinos que garantizan un paso lleno de paz. Asimismo, en Mateo 18:10, Jesús se refiere a los ángeles de los niños, quienes siempre contemplan el rostro de Dios, sugiriendo una protección continua y celestial sobre los creyentes. Hebreos 1:14 refuerza esta idea al describir a los ángeles como espíritus ministradores enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Estos textos subrayan el rol activo de los ángeles en el cuidado de los fieles, especialmente en los momentos más significativos de sus vidas. El Antiguo Testamento también resalta la presencia activa de los ángeles. En Génesis 28:12, Jacob sueña con una escalera que conecta la tierra con el cielo, y ve ángeles de Dios subiendo y bajando por ella, una imagen que refleja la interacción constante entre lo celestial y lo humano. En Daniel 6:22, el profeta Daniel relata cómo un ángel del Señor cerró las bocas de los leones, protegiéndolo de una muerte segura. Estos relatos muestran que los ángeles son enviados por Dios para brindar protección y consuelo en los momentos de mayor necesidad. El consuelo divino en la transición final. Además de la presencia de los ángeles, las Escrituras destacan el consuelo directo de Dios. En el Salmo 23:4, el rey David escribe: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Este versículo resalta la seguridad y la fortaleza que se encuentran en la presencia de Dios durante los momentos más oscuros. Otros pasajes, como Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Y el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Reafirman la promesa de Dios de brindar apoyo constante. En 2 Corintios 1:3-4, el apóstol Pablo llama a Dios Padre de misericordias y Dios de toda consolación, mostrando su confianza plena en el consuelo divino, incluso en medio de las aflicciones. El profeta Isaías, en Isaías 40:1, proclama: «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios». Este llamado refleja el profundo deseo de Dios de confortar a su pueblo en tiempos de angustia. En Juan 14:16-17, Jesús promete enviar al Espíritu Santo, denominado el Consolador, para estar con los creyentes para siempre.
El Espíritu Santo, como presencia constante, guía y fortalece a los hijos de Dios, ofreciendo paz en medio de la incertidumbre. En cada una de estas promesas y relatos, las Escrituras pintan un cuadro de esperanza y cuidado divino que acompaña al creyente en la transición hacia la eternidad. Este consuelo celestial, junto con la presencia de los ángeles, asegura que ningún hijo de Dios está solo al enfrentar este momento trascendental, revelaciones y visiones. Las Escrituras contienen numerosos relatos que documentan visiones y revelaciones dadas a los creyentes en los momentos previos a la muerte, como una muestra del cuidado y la gloria de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Esteban, quien poco antes de ser apedreado, vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Hechos 7, 55 a 56. Esta visión celestial no solo llenó de consuelo a Esteban, sino que también le dio la certeza del destino glorioso que le esperaba, revelando un adelanto de la eternidad. Otro relato significativo se encuentra en Génesis 28, 12, cuando Jacob, en un sueño, ve una escalera que conecta la tierra con el cielo, con ángeles que suben y bajan. Esta visión no solo simboliza la constante relación entre Dios y los creyentes, sino que también destaca la conexión entre el cielo y la tierra, recordándonos que Dios está siempre presente en cada etapa de la vida, incluso en la transición hacia la eternidad. La transfiguración de Jesús, Mateo 17, 1 a 9, también refuerza esta enseñanza. En esta ocasión, Pedro, Santiago y Juan presenciaron una visión de Jesús hablando con Moisés y Elías, una poderosa manifestación de la realidad del mundo espiritual y de la vida después de la muerte. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 2 a 4, narra una experiencia extraordinaria en la que fue llevado al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables. Estas revelaciones, al igual que la visión del trono celestial descrita por Juan en Apocalipsis 4, 1 a 2, son un testimonio de la gloria de Dios y de la promesa de la vida eterna. En este último pasaje, Juan contempla la majestad divina y la adoración celestial, ofreciendo una imagen de esperanza para los creyentes. Finalmente, en Daniel 7:13 a 14, el profeta describe una visión del Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo, recibiendo dominio, gloria y un reino eterno. Estas revelaciones no solo confirman la realidad del cielo y la vida después de la muerte, sino que también fortalecen la fe de los creyentes al recordarles el glorioso destino que les espera. Sentimiento de paz, una paz indescriptible que sobrepasa todo entendimiento, es la experiencia que los creyentes pueden recibir al acercarse al final de la vida. Filipenses 4:7 habla de esta paz que guarda los corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es un signo del abrazo divino que envuelve al creyente incluso en medio del dolor físico o la incertidumbre. Jesús mismo prometió esta paz en Juan 14:27, declarando: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Este don divino asegura tranquilidad y confianza, aun en los momentos más oscuros. El apóstol Pablo también enseña sobre esta paz en Colosenses 3:15. «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Este mensaje subraya que la paz de Dios es un recurso espiritual que sostiene a los creyentes en medio de las pruebas más intensas, especialmente al final de la vida. Romanos 5. Uno confirma que esta paz es un resultado de la reconciliación con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 26:3,
ofrece una promesa de paz perfecta para aquellos que perseveran en su confianza en Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz se refleja también en el Salmo 4:8, donde David escribe: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este sentimiento de serenidad es una evidencia tangible del cuidado divino en los momentos finales de la vida. Reflexión sobre la vida. La proximidad de la muerte es un momento propicio para la introspección y la reconciliación con Dios. Las Escrituras destacan la importancia del arrepentimiento y el retorno al Padre Celestial. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11 a 32, vemos una representación conmovedora del amor incondicional de Dios. El Hijo, tras reconocer sus errores, regresa al Padre, quien lo recibe con los brazos abiertos, lleno de gracia y perdón. Otra historia relevante es la del rey Ezequías, relatada en Isaías 38. Cuando supo que su muerte estaba cerca, Ezequías oró con fervor, derramando lágrimas ante el Señor. En respuesta, Dios le concedió 15 años más de vida. Este evento subraya la importancia de un corazón contrito y dispuesto a buscar a Dios en los momentos cruciales. Estos relatos bíblicos nos recuerdan que, incluso en los últimos momentos, Dios extiende su gracia y ofrece la oportunidad de reconciliación, asegurando a los creyentes que nunca es demasiado tarde para buscar su amor y misericordia. La importancia del autoexamen espiritual. En 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes con estas palabras: «Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe». Esta instrucción subraya la necesidad de una autorreflexión constante como parte de una vida espiritual saludable. La historia de David, registrada en 2 Samuel 12, es un ejemplo contundente de cómo el autoexamen y el arrepentimiento genuino pueden conducir al perdón divino. Tras ser confrontado por el profeta Natán debido a su pecado con Betsabé, David mostró un arrepentimiento profundo que culminó en su restauración ante Dios. En el Salmo 139, versículos 23 a 24, David eleva esta oración: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta súplica humilde revela la actitud que todo creyente debe adoptar, especialmente al acercarse a los momentos finales, buscar la guía divina y permanecer en paz con Dios. Esta práctica de autoexamen espiritual no solo ayuda a reconocer los errores, sino también a buscar la transformación interior necesaria para vivir en comunión con Dios. Jeremías lo enfatiza en Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos y volvámonos a Jehová. Este llamado a la introspección y el arrepentimiento es crucial para prepararse espiritualmente, especialmente cuando se aproxima la transición hacia la eternidad. Arrepentimiento y perdón, la clave para la reconciliación con Dios. Uno de los relatos más emblemáticos sobre el arrepentimiento en los momentos finales se encuentra en Lucas 23, 42 a 43, donde el ladrón en la cruz, consciente de sus errores, pide a Jesús que lo recuerde en su reino. Jesús le responde: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Este acto de fe y arrepentimiento genuino en los últimos instantes de vida demuestra el poder del amor y la misericordia de Dios. Nunca es demasiado tarde para volver a Él. La historia de Zaqueo, relatada en Lucas 19, 1 a 10, también ilustra el impacto transformador del arrepentimiento. Este cobrador de impuestos, después de encontrarse con Jesús, se comprometió a restituir lo robado y a dar la mitad de sus bienes a los pobres,
mostrando un cambio de corazón sincero. Este acto de arrepentimiento y reconciliación reafirma que la gracia de Dios está disponible para todos los que la busquen con sinceridad. El apóstol Juan, en 1 Juan 1:9, afirma: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje asegura a los creyentes que la confesión sincera conduce al perdón divino y a la purificación del alma, preparándola para el encuentro con Dios. Otro ejemplo poderoso de arrepentimiento es el de Pedro. Tras negar a Jesús 3 veces antes de la crucifixión, Pedro lloró amargamente, arrepentido de su traición. Más tarde, Jesús lo restauró amorosamente, encargándole cuidar de su iglesia. Juan 21, 15-19. Este episodio muestra que el arrepentimiento no solo trae perdón, sino también restauración y propósito renovado. Finalmente, en Hechos 3:19, Pedro exhorta: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este mensaje central del Evangelio subraya que el arrepentimiento es el primer paso hacia la reconciliación con Dios, trayendo no solo perdón, sino también renovación espiritual y esperanza. El arrepentimiento y el autoexamen no son solo actos individuales, son medios divinamente establecidos para que los creyentes experimenten el amor y la misericordia de Dios, tanto en esta vida como en la eternidad. La presencia de Cristo. La promesa de Cristo de estar con sus discípulos hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Se convierte en una realidad especialmente palpable en los momentos finales de la vida. Su presencia no solo brinda consuelo, sino también esperanza en la vida eterna. Un ejemplo poderoso de esta promesa se encuentra en el relato de Esteban. Mientras era apedreado, Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús a la derecha de Dios. Hechos 7, 55-56. Este evento no solo reafirma la presencia de Cristo en medio del sufrimiento, sino que también muestra cómo Él se manifiesta de manera especial en los momentos de mayor necesidad. Jesús también aseguró a sus seguidores en Juan 14:3: «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa de estar con Él en la eternidad consuela a los creyentes, confirmándoles que su destino final es estar en comunión con Cristo. El apóstol Pablo expresa esta misma confianza en la presencia de Cristo. En 2 Corintios 5:8 afirma: «Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor». Y en Filipenses 1:23 declara: «Estoy en un dilema, deseando partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». Estas palabras muestran la profunda convicción de Pablo de que estar con Cristo es la culminación de la vida de fe, un anhelo que trae paz y esperanza en los últimos momentos. En Mateo 18:20, Jesús promete: «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esta garantía de su presencia constante entre los creyentes reafirma que Él nunca los abandona, ni siquiera en el umbral de la muerte. Además, Hebreos 13:5 refuerza esta verdad: «No te dejaré ni te desampararé». Este compromiso eterno de Cristo asegura a los creyentes que nunca estarán solos, ni siquiera al enfrentarse a la transición final hacia la eternidad. Lucha espiritual. La Biblia reconoce la existencia de una batalla espiritual que puede intensificarse en los momentos previos a la muerte. Las fuerzas malignas intentan perturbar al creyente, pero la fe en Dios y la protección de los ángeles garantizan la victoria. En Efesios 6:12, Pablo escribe: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este pasaje nos recuerda que la lucha espiritual es real, pero también que los creyentes están equipados para resistirla. Jesús mismo enfrentó tormentos y tentaciones espirituales en sus últimos momentos en la cruz. Sin embargo, confió plenamente en el Padre, entregando su espíritu con estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Este acto de fe suprema es un modelo para los creyentes, mostrándoles cómo enfrentar las pruebas finales con confianza en Dios. Efesios 6:13-17 describen la armadura de Dios, un recurso esencial para resistir las fuerzas del mal. Este pasaje enseña que la preparación espiritual es clave para mantenerse firmes hasta el final. De manera similar, en 1 Pedro 5:8-9, Pedro advierte: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Esta exhortación destaca la importancia de la vigilancia, la resistencia y la fe en los momentos de prueba. La lucha espiritual es también evidente en la vida de Job, en Job 1:6-12 y Job 2:1-6. Se relata cómo Satanás pone a prueba a Job, sometiéndolo a sufrimientos extremos. Sin embargo, Job permanece fiel, demostrando que la integridad y la confianza en Dios son esenciales para superar las adversidades espirituales. En Apocalipsis 12:11 se describe la victoria de los creyentes sobre Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este versículo resalta que la fe en Cristo, la perseverancia y el testimonio fiel son las armas definitivas en la lucha espiritual. La Biblia asegura a los creyentes que, aunque la batalla espiritual sea intensa, la victoria es segura para aquellos que permanecen firmes en su fe, confiando en la presencia y el poder de Cristo hasta el final. La luz celestial, mencionada en diversos relatos bíblicos, simboliza la gloria de Dios acogiendo al alma en su nueva morada eterna. Este fenómeno es una expresión tangible de la presencia divina, trayendo esperanza y certeza de la vida eterna. Un ejemplo destacado se encuentra en la experiencia de Pablo en el camino a Damasco. Según Hechos 9:3, Pablo fue envuelto por una luz brillante procedente del cielo, que marcó su encuentro con Jesús. Esta luz no solo transformó su vida, sino que se convirtió en un símbolo del poder y la guía divina hacia la eternidad. En Apocalipsis 21:23, la Nueva Jerusalén es descrita como una ciudad gloriosa, que no necesita del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Este pasaje refuerza la idea de que la luz celestial es una manifestación directa de la presencia de Dios. Asimismo, en Juan 8:12, Jesús declara: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas palabras revelan que la luz de Jesús no solo guía en la vida terrenal, sino también en la transición hacia la eternidad. Durante la transfiguración de Jesús, descrita en Mateo 17:2, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se tornaron blancas como la luz. Esta visión de la gloria celestial es un anticipo de la esperanza que aguarda a los creyentes. En el Salmo 36:9, David proclama: Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Este pasaje destaca que, en Dios, está la fuente de vida y luz, proporcionando orientación y consuelo incluso en los momentos más oscuros. La transición del alma, la muerte
según la enseñanza bíblica, no es el final, sino una transición del alma desde el cuerpo terrenal hacia la presencia de Dios. Este viaje está impregnado de esperanza para los creyentes, quienes confían en las promesas divinas. En Eclesiastés 12:7 se afirma: «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Este versículo ilustra cómo la vida física regresa a su origen terrenal, mientras que el espíritu encuentra su destino eterno con el Creador. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:8, expresa esta confianza con claridad. Preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La parábola del rico y Lázaro, narrada en Lucas 16, 19 a 31, también ilustra esta transición. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el rico se encuentra en tormento. Esta historia subraya la distinción entre el destino de los justos y los impíos después de la muerte, mostrando que la transición del alma está marcada por la justicia divina. En Filipenses 1:21 a 23, Pablo reflexiona sobre esta transición con la conocida frase: «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Su confianza en que la muerte lo acercaría a Cristo ofrece un modelo de esperanza para todos los creyentes. El apóstol también brinda consuelo a los creyentes sobre los que ya han partido en primera a los tesalonicenses 4:13 a 18. En este pasaje, Pablo asegura que los muertos en Cristo resucitarán primero y que los vivos serán reunidos con ellos para encontrarse con el Señor. Este mensaje es una poderosa afirmación de que la muerte es solo un paso hacia la gloriosa resurrección y la vida eterna con Cristo. Jesús mismo declara en Juan 11:25 a 26: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Estas palabras ofrecen la promesa más contundente de que la muerte no es el final, sino una puerta hacia la comunión eterna con Dios. Cada uno de estos pasajes muestra que la muerte, aunque desafiante, es una transición llena de esperanza para los creyentes, quienes son recibidos en la luz y la gloria de Dios. El juicio final. En los momentos cercanos a la muerte, la preparación espiritual adquiere un carácter solemne, pues la Biblia enseña que cada persona rendirá cuentas de su vida ante Dios. En Hebreos 9:27 se declara con claridad: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Este versículo subraya que la vida terrenal es un tiempo de preparación para la eternidad, donde el juicio final determinará el destino eterno de cada alma según su fe y sus acciones. Jesús describe este juicio en Mateo 25:31 a 46, conocido como el juicio de las naciones. En este pasaje, el rey separa a los justos de los impíos, recompensando a los primeros con el reino preparado desde la fundación del mundo y condenando a los otros al castigo eterno. Este relato enfatiza que las acciones motivadas por la fe tienen un impacto eterno, recordándonos que el juicio final es una realidad ineludible para todos. El apóstol Pablo también destaca esta verdad en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo es una invitación a la introspección y a vivir una vida alineada con las enseñanzas de Cristo, en preparación para ese día. En Apocalipsis 20:11 a 15, Juan describe la visión del gran trono blanco. En esta escena, los muertos, grandes y pequeños, son juzgados según sus obras, y solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida escapan del lago de fuego.
Esta revelación subraya la importancia de buscar a Dios, arrepentirse y vivir fielmente conforme a su voluntad. Pablo, en Romanos 14, 10-12, reafirma: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Este llamado a la responsabilidad espiritual refuerza la certeza del juicio final y la necesidad de vivir en obediencia y comunión con Dios. El poder de la intercesión de los vivos. La Biblia enseña que las oraciones de los vivos tienen un impacto poderoso, especialmente en los momentos finales de la vida. La intercesión puede traer consuelo, fortaleza espiritual y, en algunos casos, incluso sanidad y perdón. Santiago 5:16 lo expresa así: la oración eficaz del justo puede mucho. Este pasaje resalta la importancia de la comunidad de fe que, a través de la oración, sostiene a quienes enfrentan sus últimos momentos. El apóstol Pablo ejemplifica el valor de la intercesión al solicitar oraciones por sí mismo y orar continuamente por otros. En Efesios 6:18-20 y Filipenses 1:19 menciona cómo las oraciones de los santos contribuyen a su fortaleza y liberación, mostrando que la intercesión es un medio poderoso de gracia en las luchas espirituales y físicas. Jesús mismo, en Juan 17, ofrece una oración de intercesión por sus discípulos y por todos los que creerían en él. Este acto nos revela el profundo poder de interceder por otros, especialmente en momentos críticos, fortaleciendo a los creyentes y llevándolos a experimentar la paz y el consuelo divino. Pablo, en 1 Timoteo 2, exhorta a la Iglesia a practicar la intercesión. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este llamado universal a la oración muestra que cada miembro de la comunidad cristiana tiene un papel vital en sostener a los demás, especialmente a quienes enfrentan la fragilidad de la vida. En Santiago 5:14-15 se enseña: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este pasaje resalta cómo la oración intercesora no solo trae sanidad física, sino también perdón y restauración espiritual, especialmente en los momentos finales. Estos textos bíblicos ilustran que la oración de los vivos no es solo un acto de apoyo emocional, sino un medio poderoso mediante el cual la gracia de Dios se manifiesta para fortalecer, consolar y preparar el alma para la transición hacia la eternidad. Momentos críticos de la vida. La separación del cuerpo y del alma, tal como la describe la Biblia, es un momento de liberación y esperanza para los creyentes. El cuerpo, creado del polvo, regresa a la tierra, mientras que el alma transita hacia su destino eterno. En Job 19:25-26, Job proclama con fe: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Estas palabras reflejan una confianza inquebrantable en la resurrección y la promesa de la vida eterna, que otorgan a los creyentes una visión esperanzadora más allá de la muerte. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:1, utiliza la metáfora de una casa terrenal que será destruida, pero reemplazada por una casa eterna, no hecha de manos, una morada preparada por Dios en los cielos. Asimismo, en Filipenses 3:20-21, Pablo afirma que nuestra ciudadanía está en los cielos.
y que Cristo transformará nuestro cuerpo mortal para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Estas enseñanzas fortalecen la fe de los creyentes en la transición hacia una existencia glorificada en la presencia de Dios. Pablo compara esta transformación en primera carta a los Corintios, 15:42 a 44, con la siembra de una semilla. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Este paralelismo subraya la transformación gloriosa que acompaña a la resurrección, donde lo perecedero se convierte en incorruptible. La promesa final se encuentra en Apocalipsis 21:4, donde se asegura: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta visión de un futuro sin sufrimiento ni muerte refuerza la certeza de una vida eterna en comunión con Dios. La esperanza de la resurrección es una de las doctrinas centrales del cristianismo y un refugio seguro para los creyentes, especialmente en los momentos cercanos a la muerte. En primera epístola a los Corintios 15:42 a 44, Pablo compara el cuerpo humano a una semilla que, aunque sembrada en descomposición, será resucitada en gloria. Esta analogía ofrece una poderosa imagen de la transformación que los creyentes experimentarán en la resurrección, asegurándoles que la muerte no es el final, sino el inicio de una nueva vida gloriosa en Cristo. Jesús reafirma esta esperanza en su conversación con Marta en Juan 11:25 a 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras de Cristo confirman que la resurrección y la vida eterna son realidades garantizadas para quienes depositan su fe en Él. En 1 Tesalonicenses 4:16 a 17, Pablo describe con detalle la segunda venida de Cristo, un evento glorioso en el que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los vivos serán arrebatados junto con ellos para encontrarse con el Señor en el aire. Esta escena, cargada de esperanza, presenta la resurrección como la culminación de la fe cristiana y el inicio de la vida eterna en comunión con el Señor. Pablo también destaca esta promesa en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta unión con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección, asegura a los creyentes una vida eterna transformada y gloriosa. El profeta Daniel, en Daniel 12:2-3, ofrece una visión profética de la resurrección. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este pasaje no solo confirma la resurrección, sino que también promete recompensa eterna para los justos que han vivido en fidelidad a Dios. La esperanza de la resurrección no es solo un consuelo para los momentos finales de la vida, sino una promesa segura de la victoria sobre la muerte y la entrada en una comunión eterna con Dios. La esperanza de un reencuentro con seres queridos que han partido es una de las promesas más consoladoras de la fe cristiana. La Biblia describe un glorioso momento de reunión en el cielo, un consuelo para aquellos que enfrentan la proximidad de la muerte. En 1 Tesalonicenses 4:16 a 17, el apóstol Pablo escribe:
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje no solo confirma la certeza de la resurrección, sino también la promesa de un reencuentro eterno con nuestros amados. En Apocalipsis 21:4, la visión de Juan nos asegura: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa describe un futuro sin sufrimiento, donde los creyentes disfrutarán de la comunión eterna con Dios y con aquellos que también hayan creído. Jesús mismo reafirma esta esperanza en Juan 14, 2, 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras del Señor son un fundamento sólido para la esperanza de los creyentes en un reencuentro eterno con Él y con los suyos. En primera carta a los Corintios, 15:51 a 52, Pablo describe el misterio de la resurrección y la transformación final. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este proceso glorioso culmina en la reunión de los creyentes con Cristo y con sus seres queridos en un estado eterno de gloria. Finalmente, en Mateo 8:11, Jesús declara: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Este cuadro de comunión eterna con los santos refuerza la esperanza de una vida gloriosa y compartida en la presencia de Dios. En los momentos finales, la Biblia nos ofrece vislumbres de cánticos angelicales, melodías celestiales que acompañan y guían el alma hacia la eternidad. En Apocalipsis 14:2-3, Juan escribe: oí una voz del cielo como el sonido de muchas aguas y como un gran trueno. Y oí el sonido de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo que nadie podía aprender, sino los redimidos. Este cántico celestial es un anticipo de la adoración eterna, llenando de esperanza y alegría el corazón de los creyentes. El nacimiento de Jesús estuvo acompañado por cánticos de los ángeles, quienes proclamaron la paz y la buena voluntad hacia los hombres en Lucas 2:13 a 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estos cánticos no solo celebran la venida del Salvador, sino también la presencia continua de la alabanza en el reino celestial. En Apocalipsis 5:11 a 12, Juan describe una visión impresionante de adoración. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Este cántico de los ángeles exalta la dignidad y majestad de Cristo, ofreciendo un vistazo de la gloriosa adoración en el cielo. En Isaías 6:1 a 3, el profeta tuvo una visión del trono celestial, donde los serafines proclamaban: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este cántico eterno enfatiza la santidad de Dios y la adoración que llena todo el cielo. Finalmente,
En Apocalipsis 7, 9 a 10, se describe una multitud innumerable delante del trono de Dios, clamando: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero». Este cántico de adoración, proclamado por redimidos de todas las naciones, refuerza la certeza de la vida eterna y de la comunión celestial con Dios. Los cánticos de los ángeles son una poderosa muestra de la gloria y la santidad de Dios, y una invitación a los creyentes a unirse a esta adoración eterna en la presencia divina. La promesa bíblica de un descanso eterno para los justos es una fuente de paz indescriptible, especialmente en los momentos finales de la vida. En Hebreos 4, 9 a 10 se nos asegura: «Queda, por tanto, un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas». Este descanso no es solo un alivio físico, sino una recompensa espiritual, una entrada al reposo divino que Dios ha preparado desde la creación del mundo. Jesús mismo ofrece esta invitación en Mateo 11, 28. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta promesa de descanso encuentra su eco en Apocalipsis 14, 13, donde leemos: «Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen». Aquí se destaca que este descanso eterno es tanto una recompensa por la fe como un reconocimiento del servicio fiel de los creyentes. El Salmo 116, 7 expresa la confianza de David en el reposo divino. «Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien». De manera similar, en Isaías 57, 2 se describe el destino de los justos. «Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan en rectitud». Estas palabras subrayan la certeza de un futuro de paz y plenitud para quienes permanecen fieles a Dios. Finalmente, en Apocalipsis 21:4 encontramos esta gloriosa promesa: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor». Este pasaje es un recordatorio de que el descanso eterno no es solo la ausencia de sufrimiento, sino la presencia plena de Dios, donde los creyentes disfrutarán de una paz eterna e inquebrantable. La vida eterna es el mayor anhelo y la esperanza suprema de los creyentes, una promesa que transforma la perspectiva de la muerte en un inicio glorioso. En Juan 3:16 se resume esta verdad fundamental: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Este versículo encapsula el mensaje del Evangelio, la salvación gratuita ofrecida por Dios a través de Jesucristo. En Apocalipsis 22:5 se describe el destino final de los redimidos. «No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos». Este cuadro de gloria y comunión eterna con Dios revela la plenitud de la vida eterna, donde no habrá más oscuridad ni separación de su presencia. El apóstol Juan reafirma esta promesa en 1 Juan 5, 11 a 12. «Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida». Aquí se deja claro que la vida eterna es un regalo exclusivo de Dios, accesible solo a través de Jesucristo. En Romanos 6, 23, Pablo enfatiza la naturaleza gratuita de este don. «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». La vida eterna no es un mérito ganado, sino una gracia inmerecida que Dios otorga por medio de Cristo.
Jesús, en Juan 14, 2, 3, ofrece una de las promesas más personales y conmovedoras sobre la vida eterna. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este reencuentro eterno con Cristo y la promesa de una morada celestial son la culminación de la esperanza cristiana, asegurando que la vida eterna no es solo un destino, sino una comunión eterna con Dios.